Egipto, tierra de faraones, de monumentos imposibles y de secretos enterrados bajo la arena. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una atracción inexplicable por esta civilización. Un pueblo que dominó la arquitectura, la astronomía y el más allá como ningún otro. Las pirámides desafían toda lógica. Los jeroglíficos cuentan historias que aún no hemos descifrado por completo. Y en las profundidades del desierto, aún se ocultan descubrimientos que podrían cambiarlo todo. A lo largo de los siglos, arqueólogos, exploradores y aventureros han tratado de desentrañar sus enigmas. Pero hay hallazgos que tal vez nunca debieron ser encontrados. Este es uno de ellos. En el verano de 2023, un equipo de arqueólogos descubrió algo que no debía estar allí. Bajo la Gran Pirámide de Giza, en una exploración rutinaria, encontraron una entrada que nadie había documentado antes. Oculta tras un muro de piedra caliza, la abertura llevaba a una escalera descendente. Una escalera que no parecía tener fin. Las primeras imágenes muestran el polvo cayendo en la oscuridad, sin tocar el suelo. El equipo de exploración descendió con linternas y cámaras. A los 90 minutos, su comunicación con la superficie se cortó. Pero la anomalía más perturbadora es esta. Cuando lograron volver, su cámara registró un descenso de más de 12 horas. Pero ellos juraban haber bajado solo 30 minutos. El arqueólogo principal, Dr. Alan Foster, documentó en su diario lo siguiente. La escalera parece demasiado antigua, más que la misma pirámide. A medida que bajamos, los escalones cambian de material. La piedra arenisca da paso a un material que no podemos identificar. Hay inscripciones en las paredes, pero no son jeroglíficos. No pertenecen a ningún idioma humano. A los 3 kilómetros de descenso, comenzaron a notar un fenómeno inexplicable. Las linternas iluminaban solo hasta cierto punto. Más allá, la luz parecía ser devorada por la oscuridad. El aire era extraño. A esa profundidad debería haber falta de oxígeno, pero el aire era denso, casi como si alguien respirara cerca. La escalera se curvaba en ángulos imposibles. La geometría no tenía sentido. Pero lo peor ocurrió cuando uno de los exploradores puso su mano sobre una inscripción en la pared. El video grabado muestra cómo su sombra se alarga en todas direcciones, como si estuviera siendo observada desde múltiples ángulos. Fue entonces cuando el equipo intentó regresar, pero la escalera no era la misma. Cuando lograron volver a la superficie, el sol ya había salido. Creían que solo habían estado dentro unas pocas horas, pero en la superficie habían pasado 3 días. Las grabaciones mostraban movimientos extraños en los vídeos nocturnos. En un momento, los escalones parecen vibrar levemente. En otro, una sombra aparece en la pared, pero no corresponde a ningún miembro del equipo. En la última imagen, antes del apagón, una estructura, una puerta al final de la escalera. El equipo no recuerda haber visto la puerta, pero en la última grabación recuperada se ve algo aún peor. Una figura oscura está de pie en el umbral. No tiene rostro, y sin embargo, parece mirar directamente a la cámara. Después de esta expedición, el gobierno egipcio cerró el acceso al túnel y prohibió cualquier futura exploración. No hubo comunicados oficiales sobre lo encontrado, pero un año después, una de las cámaras del equipo se reactivó por sí sola y transmitió un último archivo. El video muestra la escalera completamente vacía, pero el sonido de pasos ascendiendo. ¿Qué hay al final de la escalera? Algo encontró la salida. En 1999,
El crucero Ocean Voyager zarpó de Miami con destino a Europa. A bordo, más de 3.000 pasajeros disfrutaban del lujo, el mar abierto y la tranquilidad de unas vacaciones perfectas. 5 días después de su partida, el barco fue encontrado a la deriva en el Atlántico. No había una sola persona a bordo. Las comidas seguían servidas en los restaurantes. Las maletas estaban en los pasillos, como si hubieran sido abandonadas de un momento a otro. La piscina, completamente inmóvil, sin una sola onda en el agua. Pero lo más aterrador, las cámaras de seguridad mostraban a los pasajeros paseando por los pasillos, charlando en los bares, nadando en la piscina. Todo parecía normal, hasta que, en un instante, desaparecieron, sin gritos, sin signos de pánico, sin rastro de lo que les ocurrió. Las grabaciones terminan con una imagen perturbadora. Una de las cámaras de la cubierta filmó el océano, iluminado por la luna. Apenas visible en la distancia, una figura humanoide parecía emerger del agua. El capitán del Ocean Voyager envió una última transmisión antes del silencio absoluto. Algo nos está siguiendo. No es humano. Si alguien recibe esto, no intenten encontrarnos. Después de esa noche, nadie volvió a responder. Los equipos de rescate que abordaron el crucero encontraron los camarotes intactos. En uno de ellos había un diario escrito apresuradamente por un pasajero. La última página decía: «No estamos solos aquí. Ya vienen». El Ocean Voyager fue remolcado a puerto. Los investigadores no pudieron explicar lo que sucedió. Las autoridades cerraron el caso. Pero en los registros internos del barco se encontró un dato inquietante. El sistema de navegación indicaba que, antes de ser encontrado a la deriva, el crucero se había detenido por varias horas en medio del océano. Pero no había ninguna isla cerca, nada a su alrededor. Los expertos que analizaron las grabaciones de la caja negra encontraron un sonido extraño, una frecuencia que no debería existir, un patrón, como un susurro en el agua. Hoy en día, el Ocean Voyager sigue anclado en un puerto abandonado, esperando ser desmantelado. Pero algunos testigos han reportado que, por las noches, las luces del barco se encienden solas. Y lo más inquietante, a veces, en la cubierta, se puede ver una figura de pie, mirando hacia el océano. ¿Fue un accidente inexplicable? ¿O los pasajeros siguen allí, en algún lugar que no podemos ver? Siempre me ha parecido extraño mirarme en el espejo por demasiado tiempo. Es como si, en algún momento, pudiera notar que algo no está bien. Pero anoche descubrí que tenía razón. Me lavé la cara, incliné la cabeza, y cuando volví a mirar al espejo, mi reflejo tardó un segundo en reaccionar. Apenas una fracción de segundo. Casi imperceptible. Pero lo vi. Parpadeé. Mi reflejo no lo hizo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome en los oídos. Quise pensar que era mi imaginación, que estaba cansado, pero cuando parpadeé otra vez, entonces sí me imitó. Solo que esta vez tenía una leve sonrisa. No podía ser. No tenía sentido. Me acerqué lentamente, con la piel erizada. Puse mi mano sobre el vidrio. Mi reflejo hizo lo mismo, pero algo en sus ojos era diferente. Una intensidad, un brillo oscuro, como si me estuviera observando. Me alejé bruscamente, y entonces vi algo que hizo que se me helara la sangre. Mi reflejo no se movió, se quedó quieto. Yo estaba retrocediendo, pero mi reflejo seguía de pie, con la mano sobre el espejo, sonriendo. Salí del baño sin apartar la vista del espejo. Apagué la luz y cerré la puerta.
No quise volver a mirar. Intenté dormir, pero a las 3 de la madrugada, la puerta del baño estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así, y desde mi cama podía ver el espejo. Mi reflejo todavía estaba ahí, pero algo estaba mal. Mi reflejo no estaba alineado conmigo. Estaba ligeramente desfasado, como si estuviera más cerca del vidrio. No me atreví a moverme, y entonces lo vi. Mi reflejo levantó la mano por su cuenta. Yo no lo hice, pero él sí. Mis ojos se abrieron de par en par. El miedo me paralizó. El reflejo sonrió y luego dio un paso adelante. No dentro del baño, sino dentro del espejo. La superficie del vidrio se deformó, como si fuera líquida, como si estuviera a punto de cruzarlo. Mi garganta estaba seca. No podía moverme. No podía respirar. Hasta que escuché su voz. «No eres tú». Cerré los ojos. Parpadeé. Y cuando volví a mirar, el espejo estaba vacío. Pero detrás de mí había alguien más. Ahora yo soy tú. La historia comienza en un complejo militar subterráneo. El proyecto Narasa tenía un propósito desconocido, pero los informes filtrados sugieren que se trataba de experimentos con percepción sensorial, alteraciones del espacio-tiempo y anomalías cuánticas. Los investigadores trabajaban en una cámara aislada, sin fuentes de interferencia, sin posibilidad de reflejos. Lo que buscaban era una respuesta a una serie de eventos inexplicables reportados en instalaciones similares. Pero en la madrugada del 14 de julio de 1983, la cámara de seguridad captó algo imposible. Una sombra deslizándose por la habitación, moviéndose sola. En el video, la habitación parece vacía. La iluminación es constante, sin cambios en la intensidad ni en la dirección de la luz. Y sin embargo, la sombra se estira, se contrae, y en un momento clave se detiene, como si se diera cuenta de que está siendo observada. La grabación solo dura 47 segundos. Luego, la pantalla se vuelve negra. ¿Qué captaron realmente en aquella habitación? Existen varias teorías. La primera es la científica. ¿Un defecto en la lente? ¿Una anomalía en la iluminación? Pero quienes han analizado la grabación aseguran que no hay ninguna alteración en el entorno que justifique este fenómeno. Otra teoría más perturbadora sugiere que la sombra no era una proyección, sino una entidad, algo que estaba allí, pero que no debería existir. Investigaciones en el ámbito de la mecánica cuántica han sugerido la posibilidad de estructuras dimensionales que podrían proyectar sombras sin una fuente de luz convencional. ¿Podría ser esto evidencia de un ser interdimensional? El archivo fue etiquetado como anomalía inexplicable y fue enterrado en los registros militares hasta su filtración en los años 2000. Pero hay algo aún más inquietante. Según los documentos, 3 científicos que participaron en el análisis de la grabación desaparecieron misteriosamente en los meses siguientes. No hay registros de renuncias. No hay reportes de accidentes. Simplemente dejaron de existir. ¿Qué opinas? ¿Estamos ante un simple error óptico o ante una evidencia de que algo más habita en nuestro mundo? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más investigaciones sobre lo inexplicable. Hasta la próxima, si es que hay una próxima. En lo profundo de Canadá, existe un lago que guarda uno de los misterios más fascinantes del mundo. Un lago oscuro, vasto y silencioso, que ha sido testigo de una leyenda que se niega a desaparecer. Hablo del Ogopogo,
una criatura serpentina que muchos aseguran haber visto, pero que nadie ha logrado explicar. ¿Es real? ¿Un mito? ¿O quizás algo que desafía todo lo que conocemos? Prepárate, porque hoy nos sumergiremos en el enigma del lago Okanagan. El lago Okanagan, en la provincia de Columbia Británica, es un lugar imponente. Sus aguas se extienden por más de 135 kilómetros, alcanzando profundidades que superan los 200 metros. No es difícil imaginar que algo pueda esconderse en sus rincones más oscuros. Pero este misterio no es nuevo. Las historias del Ogopogo se remontan siglos atrás, a los tiempos de los pueblos indígenas Syilx. Para ellos, el lago era el hogar de Nha-Aitk, un espíritu protector que castigaba a quienes no respetaban las aguas. Las leyendas cuentan que los viajeros ofrecían sacrificios en la orilla antes de cruzar el lago, temerosos de despertar su furia. Cuando los colonos europeos llegaron, estas historias evolucionaron y el espíritu sagrado se transformó en el Ogopogo, un monstruo con forma de serpiente gigante. Pero ¿qué tan real es este monstruo? A lo largo del siglo XX se han reportado cientos de avistamientos. En 1926, más de 30 personas afirmaron ver algo grande y serpenteante moviéndose bajo la superficie del lago. Lo describieron como una criatura con varias jorobas que rompían el agua al moverse. En 1968, Art Folden, un residente local, grabó un video que mostraba un objeto alargado deslizándose por el lago. Aunque el material es borroso, los análisis sugieren que lo que captó podría medir más de 10 metros. Y en 1989, un grupo de turistas filmó lo que parecía ser una columna vertebral serpenteante bajo el agua. Para algunos, estas imágenes son evidencia irrefutable. Para otros, solo ilusiones ópticas. El misterio del Ogopogo ha dado lugar a numerosas teorías. Algunos creen que podría ser un plesiosaurio, un reptil marino prehistórico que logró sobrevivir millones de años oculto en las profundidades del lago. Otros sugieren que podría ser un fenómeno natural, troncos en movimiento, bancos de peces o incluso corrientes subacuáticas que crean formas inusuales. Pero también está la posibilidad de que el Ogopogo sea un símbolo, una leyenda viva que conecta a los habitantes de la región con el lago y sus misterios. Después de todo, no siempre necesitamos pruebas tangibles para que algo sea real. A veces, basta con creer. Para algunos, estas imágenes son evidencia irrefutable. Para otros, solo ilusiones ópticas. Más allá de la ciencia y las teorías, el lago Okanagan tiene algo especial. Sus aguas, rodeadas de montañas y bosques, parecen contener un secreto. Los pescadores locales cuentan historias de noches tranquilas en las que se escuchan sonidos extraños provenientes del agua, como si algo estuviera moviéndose bajo la superficie. Algunos dicen haber visto luces que brillan en lo profundo, como si algo o alguien estuviera intentando comunicarse desde abajo. Ahora, imagina esto. Estás solo en el centro del lago, con el agua calma como un espejo. La luna llena ilumina la noche y todo está en silencio. De repente, un movimiento rompe la superficie. Es rápido, casi imperceptible, pero sabes que está ahí. Tu corazón se acelera. ¿Qué harías? ¿Es solo tu imaginación? ¿O acabas de tener un encuentro con el Ogopogo? Ogopogo puede ser un mito, una criatura real, o algo que nunca entenderemos del todo. Pero lo que sí sabemos es que estas historias nos recuerdan lo poco que conocemos de nuestro mundo. En un planeta donde todo parece estar mapeado y explorado, lugares como el lago Okanagan nos invitan a imaginar. Quizá el verdadero misterio no sea si el Ogopogo existe, sino por qué seguimos buscando respuestas. Y ahora quiero saber tu opinión.
¿El Ogopogo es real? ¿Una leyenda? ¿O algo más allá de nuestra comprensión? Déjamelo en los comentarios. Si disfrutaste este viaje al misterio, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que ame lo desconocido. Nos vemos en el próximo video. Hoy nos sumergimos en un tema que ha renacido con fuerza tras el reciente estreno de una nueva versión de Nosferatu, dirigida por Robert Eggers. Este director, conocido por su maestría para retratar lo macabro y lo psicológico, ha traído de vuelta al icónico vampiro que aterrorizó a generaciones. Pero detrás de este remake se oculta una historia original llena de enigmas, tragedias y rumores que han alimentado su leyenda durante más de un siglo. La joya del expresionismo alemán de 1922. Pero lo que quizás no sepan es que este filme no solo relata la historia de un vampiro, sino que está impregnado de enigmas esotéricos, simbolismo oculto y un inquietante rumor. ¿Podría ser que Max Schreck, su protagonista, no fuese del todo humano? Para desentrañar este misterio, debemos retroceder en el tiempo, no solo al Berlín de los años 20, sino también a la mente del hombre que concibió esta obra, Alvin Grau, el productor de Nosferatu. Grau era más que un cineasta, era un ocultista, un explorador de los límites entre lo visible y lo invisible. Se dice que la idea de crear Nosferatu nació tras un encuentro en Serbia, donde un granjero le narró una leyenda sobre un vampiro que acechaba a su pueblo. Fascinado, Grau decidió que este no sería solo un relato más, sino una película que invocara lo sobrenatural. El simbolismo oculto está presente en cada rincón de Nosferatu, desde la elección de los ángulos imposibles en los encuadres, hasta los juegos de luz y sombra que parecen tener vida propia. Grau diseñó los escenarios con elementos que evocaban símbolos alquímicos y cabalísticos, desde espirales hasta cruces ocultas. Incluso, el propio castillo del conde Orlok parece más un portal entre mundos que una simple fortaleza. Imaginemos una escena. El castillo bajo un cielo inquietantemente iluminado por la luna llena, mientras sombras largas y góticas se proyectan en las paredes, como si los fantasmas de antiguos inquilinos aún deambularan por allí. Y luego está Max Schreck. Su interpretación del conde Orlok no solo redefinió el terror en pantalla, sino que desató rumores oscuros. ¿Quién era este hombre? La información sobre su vida personal era escasa. Los miembros del equipo lo describieron como reservado, casi espectral. Durante el rodaje, evitaba socializar, desaparecía entre escenas y, según se dice, siempre parecía estar en personaje, incluso fuera de cámara. Algunos aseguraban que Schreck no era un actor común, sino un vampiro real. Un ser que, quizás, había encontrado en el cine la forma perfecta de ocultarse a plena vista. La película misma está envuelta en un halo de tragedia. Fue una adaptación no autorizada de Drácula, lo que llevó a un juicio que casi destruyó todas las copias. Pero, ¿podría haber algo más? Algunos creen que la maldición de la película fue real. Se cuentan historias de accidentes inexplicables durante el rodaje y problemas técnicos que parecían surgir de la nada. Una teoría más audaz sugiere que Grau, influido por sus creencias esotéricas, pudo haber realizado rituales para proteger la película, pero esos mismos rituales trajeron consigo una energía oscura. Nosferatu no es solo una película, es un enigma, un espejo que refleja los miedos más profundos de la humanidad, la decadencia, la muerte, lo desconocido. Y aún hoy, un siglo después, seguimos debatiendo si Max Schreck fue simplemente un actor talentoso o algo mucho más siniestro.
Imaginemos al conde Orlok deslizándose lentamente por un pasillo, su sombra grotesca creciendo hasta llenar la pantalla, mientras sus ojos vacíos parecen mirar directamente a nuestra alma. Esa imagen es más que una escena, es un umbral hacia lo inexplicable. Para concluir, dejamos una pregunta para ustedes. Si el cine es un medio para reflejar la realidad, ¿qué sucede cuando la realidad supera la ficción? ¿Es posible que Nosferatu sea más que una obra de arte, que sea un fragmento de un misterio aún más grande? Esa respuesta queda en la sombra, esperando ser descubierta. Durante décadas, el destructor Álava D-52, un imponente buque de la Armada Española, surcó los mares en misiones secretas y maniobras militares. Sin embargo, entre los pasillos estrechos y las sombras de sus cubiertas, se esconden historias que nunca se incluyeron en los informes oficiales. Leyendas de presencias invisibles, objetos que se movían por sí solos, y figuras espectrales que parecían habitar en las entrañas mismas del barco. Esta es la historia de un destructor marcado por lo inexplicable. El Álava comenzó su vida como el USS McGowan, un destructor estadounidense que sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Fue testigo de combates brutales en el Pacífico, donde las vidas de muchos marineros quedaron truncadas. En 1960, este veterano del mar fue transferido a España, donde se le dio una segunda oportunidad. Pero algunos decían que el barco traía consigo algo más que su historia militar. Traía las sombras de quienes nunca lo abandonaron. El primer incidente documentado ocurrió en la sala de máquinas. Un joven mecánico realizaba su ronda nocturna cuando escuchó pasos detrás de él. Al girarse, no encontró a nadie. Pensó que era una broma de sus compañeros, hasta que de repente una pesada llave inglesa cayó al suelo. Nadie más estaba allí, y el silencio se volvió insoportablemente denso. Más tarde confesó que en ese momento sintió como si una sombra lo vigilara desde lo más profundo de la sala. Los camarotes, destinados a ser refugios para el descanso, se convirtieron en escenario de fenómenos inquietantes. Marineros afirmaron que sus pertenencias aparecían en lugares diferentes, como si alguien las hubiera manipulado. Una noche, un tripulante despertó de golpe al sentir que lo sacudían con fuerza. Al encender la luz, estaba solo, pero en la pared vio lo que parecía ser una huella de mano, marcada como si alguien hubiera estado allí, observándolo en silencio. Las noches en alta mar eran especialmente aterradoras. En la cubierta, varios marineros escucharon silbidos que parecían pronunciar sus nombres. Uno de ellos, intrigado, siguió el sonido hasta la proa. Allí, bajo la luz tenue de la luna, distinguió una figura inmóvil, mirando hacia el horizonte. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Solo el viento respondía a sus preguntas. El fenómeno más impactante ocurrió en el puente de mando. Durante una guardia nocturna, el oficial encargado notó un reflejo extraño en las ventanas. Era la figura de un hombre con uniforme, pero no se parecía a los actuales. Cuando intentó concentrarse, las luces comenzaron a parpadear y los instrumentos fallaron. La brújula giraba sin control y el ambiente se volvió sofocante. Cuando otro tripulante llegó para asistirlo, encontró al oficial inmóvil, susurrando con voz quebrada. Él estaba ahí, mirándome. Tras décadas de servicio, el Álava D-52 fue retirado y desguazado en un puerto español. Pero los ecos de sus leyendas no desaparecieron. Algunos creen que los barcos conservan un alma,
un fragmento de las vidas que pasaron por ellos, y que, en noches especialmente oscuras, las sombras del álava todavía vagan entre los restos de acero oxidado. ¿Qué crees tú? ¿Puede un barco estar realmente maldito? ¿O solo son los ecos del pasado que se niegan a morir?